Gracias a Dios, de un tiempo a esta parte, últimamente, nuestra Iglesia está evangelizando con bastante entusiasmo. Creo que no solamente cuando salimos como grupo a predicar el Evangelio aquí enfrente en la playa o en la Plaza España, sino también en nuestras propias vidas, en el día a día. De hecho, esa debería ser la primera práctica de evangelización que cada uno de nosotros debería tener el día a día con sus amigos, familiares y colegas de trabajo, ¿no? Y digo gracias a Dios, porque al fin y al cabo es Él el que coloca el deseo, es Él el que despierta el interés y el entusiasmo. No es algo que provenga de nosotros. Así que si Él nos está empujando poquito a poco a ser más valientes, a colaborar en el evangelismo y a ser portadores de ese mensaje en nuestro día a día, pues tenemos que darle la gloria a Él y pedirle que nos siga ayudando en esta difícil tarea, porque no es fácil, ¿no? Cuando vemos el ejemplo de los apóstoles en Hechos, en el Nuevo Testamento, nunca fue fácil ser un siervo de Jesús. Más bien, es bien complicado, es una labor desagradecida humanamente hablando, porque eres rechazado, es una pelea diaria, pero esa es la tarea que nos ha sido encomendada. La vida cristiana no es un camino de rosas y el servir a Cristo requiere sacrificio. Y para animarnos en esta labor que todos tenemos, me gustaría que pensáramos en las palabras que salen aquí en Filipenses capítulo 1, del 12 al 14, que son las siguientes. Son palabras del apóstol Pablo desde la cárcel. Él está arrestado en Roma, ha sido metido en la cárcel y está esperando un veredicto, ¿no?, acerca de qué va a pasar con él. Amenazado de muerte, por supuesto, privado de libertad, y él dice esto en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ese es el texto de esta mañana. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué vemos en el corazón del apóstol Pablo a través de estas pocas palabras? Pues lo primero que vemos es una prioridad. Él, a pesar de sus circunstancias, tiene una prioridad, tiene un deseo, tiene una pasión, tiene algo que le impulsa, tiene una razón de ser. Y esta razón de ser no es otra que el progreso del Evangelio. Esa es la pasión del apóstol. Él da su vida por el progreso del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Pues porque nos vamos a dar cuenta, ¿no? Fijaos, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, él está en la cárcel, está pasándolo mal, ¿no? Está en una celda, está sin libertad, ha sido humillado hasta llegar ahí, va a seguir siendo humillado. Y él dice, en esas circunstancias tan duras,
que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le han sucedido? ¿No? ¿Cómo contestamos a eso? Cuando él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, la pregunta es, ¿qué te ha sucedido, Pablo? Pues sus prisiones, sus sufrimientos, sus humillaciones. Eso es lo que le ha sucedido. Pero él dice que todo eso ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo eso, todo ese mal, todo ese sufrimiento ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, ¿dónde está la mente del apóstol? ¿Dónde está el corazón de este hombre? ¿Dónde está la pasión de este prisionero? Alguno podría decir, cuando empieza diciendo, quiero que sepáis, alguno diría, pobrecito, ¿no? Pablo, ahora va a ponerse a llorar y va a decir, hermanos, me han pegado, se han reído de mí, estoy aquí en la cárcel, no sé qué me va a pasar, tengo miedo, tengo incertidumbre. Bueno, si somos honestos, ¿no creéis que había incertidumbre en el corazón del apóstol? Como hombre que se juega la vida, no es poca cosa, ¿no? Cualquiera de nosotros estaría pensando, ¿qué va a ser de mi cabeza? ¿Me van a ejecutar? Seguro que le habría pasado por la mente ese tipo de pensamiento, porque al fin y al cabo somos humanos. Pero él estaba mal, él estaba en unas condiciones fatales. Pero vosotros veis aquí al apóstol lamentándose por él mismo. ¿Le veis a él preocupado por lo que le va a pasar? ¿Le veis a él como una pobre víctima presa y pensando, ¿qué será de mí? Por favor, hermanos, tengo miedo. ¿Le veis preocupado por algo de eso? No. Él no está preocupado por sí mismo. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo le daba igual él mismo. La cosa no se trataba de él. La cosa no tiene que ver con su bienestar. La cosa no tiene que ver con sus sueños ni con sus proyectos. La cosa tiene que ver con Cristo y el progreso del Evangelio. Y no hay nada que le importe más. Es lo que dice, ¿no? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Gloria a Dios! Él está gozoso. Filipenses, como sabemos, es la carta del gozo. A pesar de la adversidad, él está feliz. ¿Por qué? Porque las cosas que le han pasado, el maltrato, la humillación, la encarcelación, han servido para el progreso del Evangelio. ¿Cuál es su pasión? ¿Cuál es su prioridad? El avance del mensaje de Cristo. ¿Veis? El avance del reino de Dios es más importante que nuestro bienestar. Nosotros muchas veces hacemos lo contrario, ¿no? Lo primero es mi bienestar, lo primero es que yo esté bien, cómodo, tranquilo, y si me sobra tiempo, iré a la iglesia, ayudaré a los hermanos, a evangelizar, pero lo que es importante para mí es estar bien. El domingo hay que descansar, por favor, no me molestéis, tengo que descansar. El domingo es el único día que me puedo levantar tarde. Pero el apóstol
no valoraba su comodidad. Él no valoraba su comodidad. Estaba dispuesto a morir por Jesús. Entonces, la pasión que nosotros debemos tener es una pasión por el progreso del Evangelio. Por supuesto, tenemos nuestras obligaciones, estamos en esta tierra, hemos de trabajar, hemos de ser responsables, no vamos a ser ahora descuidados con todo lo que tenemos que hacer. Evidentemente, no es un llamado a ser imprudentes ni nada de eso, pero yo me pregunto, ¿cuál es nuestra pasión? ¿Cuál es tu razón de ser? Aquí tenemos la pasión de Pablo. Dice él, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Su mente está en que el reino avance. Eso es lo que robaba toda su energía, que la palabra de Cristo sea predicada, que los hermanos sean edificados. ¿Cómo estarán los hermanos? Voy a escribirle una carta. Espero que estén bien. Espero que no se hayan desviado de la doctrina. Su pasión, su vida era la causa de Cristo. ¿Cómo se traduce eso? Pues él, por ejemplo, que querría ver conversiones, ¿no? Conversiones. Deberíamos estar apasionados por ver conversiones de la gente. No solamente hemos de salir ahí fuera o en el trabajo y hablar a la gente, hemos de decir, oye hermano, ¿te acuerdas de esa persona con la que hablamos? ¿Qué te ha dicho? ¿Estaba interesada? ¿Te parece si me das su teléfono y yo puedo llamarle también? Y entre todos orar por él, a ver si el Señor le toca el corazón. Tenemos que ser una iglesia, hermanos, apasionada por las almas, por las conversiones en primer lugar, pero también debemos tener pasión por ver más iglesias, ¿no? Queremos ver más iglesias en Mallorca. Esa era la pasión del apóstol Pablo. Él ponía toda su energía y cogía sus cosas y se iba caminando a otras ciudades. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para discipular a la gente y para abrir más iglesias. Y oraba para que el Señor trayera hombres y hubiera pastores en esas iglesias. Y después, cuando se iba, regresaba a ver cómo estaban esas iglesias y a ver qué había hecho Dios en esas iglesias. Eso es pasión por el Evangelio, pasión por el evangelismo, pasión por el discipulado, pasión por la plantación de iglesias. ¿A qué vamos a dar nuestra vida? ¿A quién vamos a entregar nuestras energías, hermanos? Si no es a la obra de Cristo. El crecimiento espiritual de la iglesia debería ser nuestra pasión también. Ver a los hermanos desarrollarse en la fe, crecer en santidad, crecer en conocimiento bíblico, pero no solamente para llenar su cabeza de teología, sino para que esa teología llegue al corazón y tengan vidas más santas y amen más a sus esposas y tengan una familia cristiana y testifiquen a sus familiares. Queremos ver frutos del Espíritu Santo desarrollándose en nosotros. ¿Te apasiona esto? ¿Os apasiona esto? Debiera, ¿no? Porque como no escucho mucho amén, pues no sé si yo mucha pasión no veo. ¿Cuál es nuestra pasión en nuestra vida? Todos tenemos una pasión, ¿no? Hay gente que tiene pasión por el dinero. Lo hablaba ayer con unos amigos. Hay gente, no eran cristianos ni nada, pero ellos decían, ¿sabes? Hay gente que da su vida para trabajar y tener dinero. Esa es su pasión.
la mejor pasión que hay. La única razón por la que vale dar la vida es Cristo. Hay una frase, ahora no tengo la frase específica ni el autor, pero alguien dijo que solamente esta vida va a pasar muy rápido. Lo estoy parafraseando. Esta vida va a pasar muy rápido y lo único que va a durar por la eternidad es lo que hagamos por Cristo. Todo lo demás va a quedar atrás. Pero lo que hagamos por Cristo, mientras estamos en esta tierra, durará para siempre. La prioridad del progreso del Evangelio. En segundo lugar, el precio de predicar a Cristo. El precio de predicar a Cristo. Dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Estaréis de acuerdo conmigo en que el apóstol Pablo, y no solamente él, los cristianos de la Biblia, tuvieron que pagar un precio para seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es gratis, hay que pagar un precio. Y hay que pagarlo, si no lo pagas, simplemente la vida cristiana no tiene sentido. Dice el Señor que tenemos que llevar nuestra cruz cada día. Nuestra cruz tenemos que cargarla cada día, lo cual significa que la vida cristiana es difícil, requiere esfuerzo, requiere sufrimiento, y el que quiera ser discípulo de Cristo ha de estar dispuesto, como dice la Escritura, no a dejar a su padre y a su madre y a sus hermanos. Tenemos que amar a Jesús incluso por encima de nuestra propia vida. Y el que no hace eso no es digno de ser un discípulo de Cristo. Son palabras duras, ¿verdad? Pero el que no esté dispuesto a dejarlo todo por Jesús no es digno de ser su discípulo. Entonces, ¿qué precio tuvo que pagar el apóstol? Pues os podéis imaginar las condiciones en las que estaba. Para empezar, estaba en la cárcel. Ese ya es un gran precio. El precio de su tiempo, de su libertad. ¿Quién quiere estar en una celda? Nadie, pero él estaba ahí. Perdió su libertad, fue humillado, estuvo en peligro de muerte. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nuestra vida fuese amenazada? Estaríamos muy preocupados. Sufrimiento, naufragios, burlas. Él fue marginado entre los suyos, le tomaron como un traidor entre los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a Pablo seguir a Cristo le costó todo. Literalmente, le costó todo, hermanos. Lo perdió todo por Cristo. Perdió su reputación. Él era conocido por ser un gran maestro entre los judíos. Perdió su reputación. Perdió su tiempo. Sus proyectos fueron todos destruidos. Él también tendría ilusiones, ¿no? Como todo hombre. Tendría sus proyectos de vida, pero Dios cogió sus proyectos y se los tiró a la basura y ahora le dio un proyecto mejor. Y ese proyecto iba a ser un testigo de Cristo hasta la muerte.
Pero tuvo que rechazar todo lo demás. Tuvo que negarse a sí mismo, ¿verdad? Nosotros muchas veces queremos anteponer nuestros deseos, nuestros proyectos. Hablamos de nuestros sueños. Pero ¿qué sueños tenía aquí el apóstol? Predicar a Cristo y a este crucificado. Nada más. Entonces, a lo que quiero ir, hermanos, es que servir a Jesús y confesarle ante los hombres tiene un alto precio. Fijaos, lo dije antes, pero es lo que aparece en Lucas, ¿verdad? 14:26. Rápidamente os lo leo. En Lucas 14:26. Lucas 14:26 nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto no nos está diciendo que debamos dejar a nuestra familia. Esa no es la idea, ¿entendéis? Lo que está diciendo es que nuestro amor por Dios, nuestra pasión por Dios, toda nuestra vida ha de ser para el Señor como el primero de nuestros tesoros, como la primera de nuestras pasiones. Y por supuesto, podemos amar a nuestra madre, no tenemos que abandonarla. Podemos amar a nuestros hijos, no tenemos que abandonarlos, pero lo que está diciendo el Señor es que nuestra vida ha de ser para Él. Tenemos que entregarle todo, ¿no? Y sabéis que la pregunta es si estamos dispuestos a pagar el precio por Cristo. Yo quiero enfocar esta aplicación a nuestro evangelismo personal en este momento, hermanos, y espero que me entendáis. Vamos a hacer un ejercicio de aplicar este principio, lo que estamos viendo aquí, a nuestro evangelismo personal, a cuando le hablamos a una persona acerca de Jesús, a cuando damos el paso de ir a un desconocido y decirle: mira, quiero hablarte de Jesucristo. Vamos a aplicar esto aquí. La pregunta es, no es trampa, Yo te pregunto, ¿estás dispuesta a darlo todo por Cristo? Amén. El apóstol estuvo sin condiciones toda su vida para Jesús. Por eso estuvo dispuesto a ser humillado. No valoró más su reputación, sino que lo hizo por amor a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida y darlo todo por el Señor Jesús? Pues bien, hermanos, os quiero hablar desde mi experiencia y voy a hacer una confesión. Yo he estado años, décadas, y muchos de esos años siendo pastor, sin estar dispuesto a dar mi vida por Cristo. Alguien podría decir, bueno, pero si vienes a la iglesia,
uno predica, uno sale a la calle, hablas en voz alta y todo lo demás. Pero ¿sabéis qué? Eso no es darlo todo por Cristo. Hermanos, cuando hablamos de ser testigos de Cristo, es muy fácil dar nuestra vida por Él y decirlo cuando estamos aquí. De verdad, no hay nada más fácil que decir, yo voy a dar, lo voy a dar todo, estoy dispuesto a todo por el Señor Jesús aquí. Es facilísimo. Está chupado. Y todos estamos, amén. Es súper fácil también dar la vida por Cristo desde un púlpito. Vale, al principio da un poquito de corte, ¿no? Venir aquí, subirse, hablar, te pones un poquito nervioso. Pero cuando llevas 20 años haciéndolo, te puedo asegurar que ya los nervios son un poquito menos. Y en el fondo, también es fácil. Predicar es fácil. Pero uno puede predicar y todavía no estar pagando el precio que Pablo pagó. Hay pastores, y como lo dije una vez, que dan conferencias a cientos de personas y no han traído un alma a Cristo. Porque no han estado dispuestos a pagar el precio de la humillación que es testificar a otros a Jesús. ¿Creéis que eso es posible? Pastores, incluyéndome a mí, el primero, de puertas hacia adentro. De una fe con mucha teología y mucha soteriología y mucha escatología y mucha historia de la Iglesia y mucha teología sistemática y mucha teología de todo tipo. Y la gente pasando, nuestros familiares pasando y nosotros cobardes, sin pagar el precio de la humillación que supone hablar por Cristo. En la gran mayoría de nuestras actividades como iglesia y como creyentes individuales, hay muy poco precio que pagar. Porque estamos cómodos, porque nadie nos rechaza, nadie se ríe de nosotros. Nadie te dice, no me interesa, fuera de aquí, no me molestes estos evangélicos. Y decimos
vida por Cristo? ¿Teniendo una fe de 4 paredes? ¿Predicándonos a nosotros mismos? Hermanos, gloria a Dios por cada una de nuestras actividades dentro de la iglesia. Disfrutemos de comidas compartidas, disfrutemos de las reuniones de mujeres, disfrutemos de nuestras excursiones, pero donde se paga el precio por Jesús es allí fuera, cuando nos quitamos la vergüenza, cuando decimos, Señor, me cuesta mucho, pero voy a abrir mi boca por ti. Señor, no sé qué voy a decir, pero ayúdame tú a decir lo que yo tenga que decir. Eso es un verdadero cristianismo, hermanos. Y os lo digo de corazón. Os lo dice un pastor hipócrita que ha estado predicando de hechos y eran valientes. Y predicaban y eran valientes. Y eran perseguidos y eran rechazados. Y yo predicando de eso. Y cuando veo a alguien por la calle, me quedo callado porque tengo miedo. ¿Eso qué es? Eso es una gran hipocresía, ¿no? Eso es una gran contradicción, creo yo. Pero seguimos nuestra vida como si nada. Y seguimos diciendo Mallorca para Cristo. Y seguimos diciendo queremos ser un faro en este lugar. Eso es un buen deseo, ser un faro en este lugar. Pero dice la Biblia que el que tiene una luz y la esconde debajo, ¿para qué sirve? ¿No? Si queremos ser un faro, vamos a comernos nuestra vergüenza y seamos un faro de verdad. Hermanos, dar un folleto no sirve de mucho. Imagino que os habéis dado cuenta ya, ¿no? Diré una cosa más, y no quiero ser hereje, yo soy un defensor de la predicación, pero hoy en día un mensaje en voz alta, como los que damos aquí en la calle, tampoco sirve de mucho. Imagino que os habéis dado cuenta ya. La gente pasa y como a la gente le da igual todo, de 500 personas que pasan, se para uno en una hora. Lo tenemos calculado. Lo sabemos porque lo hemos visto por años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que la palabra de Dios ya no tiene poder? ¿Será que estamos viviendo un engaño? ¿Nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿Estamos confiando en algo en un Dios que no tiene poder hoy? ¿O qué pasa? Yo no soy profeta, pero sí puedo decir lo que antes no hacía y ahora, con la ayuda de Dios, estamos empezando a hacer. Comernos nuestra vergüenza y estar dispuesto a dar la cara por Cristo. Y el día que hagas eso, te irás gozoso a casa. Después, que crean o no crean, os quiero decir una cosa, os llevaréis muchas sorpresas. Dios tiene gente preparada para escuchar. Pero ¿cómo oirán? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Hermanos, de verdad, yo no os quiero forzar, ha de ser el Señor el que coloque eso en el corazón, ¿no? Pero nosotros como pastores, lo único que deseamos, y no lo digo sin ningún mérito, es que le pidáis a Dios
valentía para dar la cara por Cristo. Porque ahí está cuando se paga el precio. Ahí, en ese momento, como yo decía, ¿no? En ese momento, y repito, no es que estemos hablando del evangelismo callejero como la única forma. Pongamos el ejemplo del trabajo, si queréis. Vamos a poner el momento del trabajo. Estamos ahí comiendo con los compañeros, estás en la mesa y en ese momento dices, te voy a hablar. Les voy a hablar a todos. En ese momento, cuando te expones a las miradas de burla, cuando te expones al qué dirán, cuando te expones a quedar como un estúpido, ahí empiezas a pagar el precio que Pablo pagó. Ahí. Hagámoslo. No, es que esto es solo para gente con dones. ¿Qué? ¿Me estás hablando de Pedro, el que negó al Señor 3 veces? ¿Esos dones? ¿De esos dones me estás hablando? No. Esto de evangelizar es solo para gente con dones. Sí, en parte, es verdad. Hay gente con ciertos dones que pueden quizá hablar en voz alta de una manera más articulada. Hay gente que puede cantar de una manera más bonita. Hay personas que tienen un poquito más de don de gentes. Pero la gran comisión, id y haced discípulos, pero solo para los cristianos con dones. ¿Creéis que es así? Es para todos. Hermanos, que el Señor nos ayude a perder el temor. Yo te quiero entusiasmar, que el Señor te entusiasme a unirte a nosotros en esta tarea, a que tengamos una gran pasión por el avance del Evangelio, que tengamos fe de que de verdad hay gente que el Señor ha preparado para que les prediquemos. Es así. De hecho, es un principio bíblico. Podemos ver al apóstol siendo rechazado, pero le dice el Espíritu Santo, continúa. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente preparada. Solamente hay que hablarles. Que Satanás no nos gane la batalla. ¿Qué te dice Satanás? ¿No? Imagínate que ahora saliéramos aquí a parar a la gente. No, por favor, no pares a la gente. Eso es algo, vas a molestarles. No, ¿sabes qué? Es que es muy temprano, son las 9 de la mañana. Y cuando son las 2, no hables a las 2 porque la gente va a comer. No, pues a las 10, no, es que la gente está cansada. Entonces, ¿cuándo predicamos? ¿No te pasa eso por la mente? Ves a alguien y dices, no, ahora mejor que no, porque esto. Y después dices, no, a este no, porque le veo muy seriote y me va a decir algo, mejor que no. Y a este, bueno, a este mejor otro día, porque hoy tengo prisa. Parece de broma, pero yo os pregunto si la mente no funciona así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablemos siempre, hermanos. Vamos a quitarnos el letargo. Vamos a quitarnos las mentiras de Satanás. Último punto y acabo. Habla de Cristo a toda criatura. Esto parece muy evidente, ¿no?
pero quiero hacer un último punto aquí. Háblale a todos. Ya está. Ese es mi punto. Ya está. Así de fácil. Háblale a todos. A todos. Tengo que confesar que ahora que hemos salido con los hermanos y he visto la valentía de mis hermanas, públicamente quiero decir de cuánto ánimo ha sido ver a hermanas como Lucy, como Fina, como José Manuel, hermanos también, nuestra hermana Inés, nuestra hermana Olga, Elena, María, teniendo conversaciones con un montón de gente. Y eso antes no lo veíamos. Y ahora sí. Tú también puedes hacerlo. En serio, tú también. Y dices, no, es que yo no sirvo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Necesitamos a los que no sirven. En serio te lo digo. Yo no sirvo para eso. Tú eres el ideal. Porque es Dios en nosotros. No somos nosotros mismos. De verdad. Hermanos, tened conversaciones. Ponedlo en el grupo de la iglesia. Hermanos, he hablado con tal persona y orad por él, se llama tal. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos con eso? Estamos animando a la gente. No quiero alargarme mucho. Habla a Cristo a toda criatura. ¿Por qué digo esto? Dice aquí, bueno, primeramente sabemos, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Esto qué quiere decir? Una aplicación muy sencilla. Si tú te enfrentas cara a cara a alguien que parece muy serio, predícale el Evangelio. Si te enfrentas a alguien que es mallorquín cerrado, de pueblo, predícale el Evangelio. Habla. Un niño joven, háblale. Una mujer, háblale. Un latino, háblale. Un musulmán, háblale. Toda criatura. En serio, hazlo. Nos llevaremos sorpresas. Nos llevaremos sorpresas. Pero si no lo probamos, ¿qué hizo el apóstol en la cárcel? Pues aquí os lo digo. En el texto de hoy, este es mi punto, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. Mis prisiones, el hecho que esté encarcelado aquí con la guardia pretoriana vigilándome, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. En todo el pretorio. Y a todos los demás. Y a todos los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que el apóstol llenó allí donde estaba todo el pretorio. ¿Sabéis qué es el pretorio, no? Es la guardia pretoriana. Son soldados, supervisores de élite, que recibían órdenes, por supuesto, del César, que se encargaban de proteger al emperador, pero este grupo de élite también se encargaba de custodiar a presos especialmente importantes. En este caso, este era peligroso para ellos porque estaba predicando a otro emperador, a otro rey, y le tenían bien supervisado.
Pero aquí el caso es que el apóstol fue predicando uno a uno, ¿no? Sabemos que él tenía una supervisión diaria. Venían soldados de la Guardia Pretoriana a cuidarle, más bien a vigilarle. ¿Os podéis imaginar eso? Lo que serían estos soldados de élite yendo turno por turno a estar al lado del apóstol Pablo. Con razón se convirtieron, ¿no? Estaría ahí el apóstol con cadenas y le vendría un supervisor. ¿De qué crees que hablarían? ¿De qué crees que le hablaría el apóstol a estos hombres? ¿El fútbol? ¿Sabéis cómo se despide Pablo en la carta a los filipenses? Lo sabéis, ¿no? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Los hermanos que están conmigo, ¿dónde? Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Especialmente los de la casa de César. En otras palabras, hubo conversiones y muchas en la cárcel de Pablo. ¿Por qué? Por supuesto, por la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque Pablo estuvo dispuesto a abrir la boca sin temor. Predícale tú a soldados romanos. Ese no es el perfil de oyente de fácil conversión, ¿no? Un soldado romano. Pues mira por dónde. Los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Hay que predicarle a todos. Da igual de dónde vengan. Y para concluir, los hermanos se hacen valientes cuando ven la valentía de sus líderes. Si Olmer y yo y Julian os diéramos, os estamos dando, o yo os estoy dando este mensaje como el que os estoy dando, y después digo, hermanos, vayamos a la playa, hermanos, vayamos a Plaza España, y yo me siento con los folletos así. Toma. No, toma, si no te sabe mal. ¿Qué diríais? Que este pastor, mejor que lo despidamos, porque macho, no predica, no hace lo que predica. Entonces, yo os quiero pedir oración, porque yo no soy valiente. Ni Olmer es valiente, ni Julian es valiente, pero con el poder del Espíritu Santo de Dios hemos empezado a hablar a la gente que nos rodea. Orad por nosotros, para que así, poquito a poco, toda la iglesia se vaya uniendo. Este punto es importante y lo resumo aquí, ¿vale? Versículo 14, me baso en esto. Fijaos, no lo digo yo. Y la mayoría de los hermanos, él está hablando de hermanos, de otros creyentes normales, de la iglesia, ¿no?
cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. O sea, los hermanos se animaron al ver al apóstol prisionero, ¿no? Ese fue el efecto, porque aquí lo dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Esto es lo que Pablo estaba diciendo, que todas estas cosas malas que han sucedido ha sido para bien, porque este encarcelamiento, esta humillación, ha servido para que los hermanos se vuelvan más valientes. Cuando los hermanos ven a otros hermanos ser valientes, ellos también se hacen valientes, especialmente cuando ven a sus pastores ser valientes. Y dice aquí, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, o sea que las prisiones de Pablo impulsaron el ánimo de los creyentes. Dice aquí, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El Evangelio tiene que ver con atreverse. Si no nos atrevemos, no hay frutos. Si no hay valentía, no hay frutos. Si no hay agallas, no hay frutos, hermanos. Y esa valentía no viene de nosotros, viene de Dios. Y se la podemos pedir para que la gloria sea para Él, para que tengamos una iglesia valiente, para su gloria. Entonces, empezando por los pastores, siguiendo por los diáconos y por cada uno de vosotros, dad ejemplo. Termino con una cosita. Le dije a los hermanos ingleses que vinieron hace unas semanas, ese grupo de evangelismo, les dije, hermanos, ¿sabéis qué? Nosotros salimos bastante, predicamos y cantamos y todo esto, pero me he dado cuenta que nos cuesta mucho entablar conversaciones significativas con la gente, porque tenemos temor. ¿Y sabéis qué me dijo uno de ellos? Dos palabras o tres palabras que se me quedaron para siempre en la memoria. Lidera con el ejemplo. Lidera con el ejemplo. Conclusión. Con la ayuda de Dios seguiremos evangelizando en todo lugar. ¿Te unirás a nosotros? No importa que sepas mucho, no importa que sepas poco, de verdad, no importa que tengas 85 años. De verdad te lo digo. Mi hermana Inés se está riendo. Gracias a Dios tenemos 2 chicos contactados hace poco. Hay que orar por ellos. Tienen muchísimo interés. De verdad, no lo puedo entender. ¿Cómo pueden tener tanto interés? Ambos fueron contactados el mismo día en Plaza España. Sabéis quién los trajo, ¿no? Nuestra hermana Inés a uno, nuestra hermana Jackie al otro. Uno de ellos se quiere bautizar. Yo le dije, ¿te quieres bautizar? Sí, sí, sí. Dios me ha estado hablando por varios meses. Y yo le digo, ¿alguna vez has ido a una iglesia evangélica? No. No todavía, pero tengo ganas. ¿Has leído la Biblia? Sí. Voy por Esdras.
Dios tiene pueblo en esta ciudad y cada uno de nosotros puede trabajar en ello. De verdad, no importa que no tengas dones, no importa que no sea lo tuyo, pídele a Dios 3 cosas. Valentía. ¿Quieres ser un siervo valiente? Es lo que hemos cantado, ¿no? No sé si tú lo has cantado, pero si lo has cantado, ya no tienes otra, no puedes ser hipócrita, lo has cantado. Pídele valentía, número 1. Pídele a Dios palabras. De verdad, yo no sé cómo empezar una conversación, te lo prometo. Yo a la gente les estoy diciendo, soy pastor de una iglesia evangélica, ¿te puedo compartir el evangelio? Les digo eso. ¿Y sabes qué me dicen algunos? Te lo prometo. Sí, cuéntame. Yo qué sé qué decir. Evidentemente hay cosas que vamos aprendiendo y os daremos herramientas, pero Dios nos usa, hermanos. Pídele palabras, pídele oportunidades. Señor, prepara a la gente, tráenos a la gente que tiene que escuchar. Sigamos orando por ello. Y Dios lo hará, eso es fundamental. Si tu prioridad es el progreso del Evangelio, únete al evangelismo. Pregunta clave, ¿estás dispuesta a pagar el precio? Pero el precio de verdad, ¿eh? Eso es difícil. Venir aquí no es difícil. Pagas el precio de tu tiempo, pagas el precio... Hermanos, a veces, si ni siquiera estamos dispuestos a pagar el precio de venir a la iglesia, ¿cómo vamos a estar dispuestos a pagar el precio de que se rían de nosotros y ser rechazados? ¿No? Pensemos en eso. Hablemos a toda persona. Mallorquines, latinos, jóvenes, viejos. Que el Señor nos ayude. Que alguien pueda hacer una oración. Dios, tan claras son tus palabras a través de las escrituras, Señor. Nosotros somos tan cómodos muchas veces. Tenemos tanto temor de hablar a los otros. Pedimos en esta mañana que nos des esta valentía, viste los apóstoles, y a los hermanos que estaban con ellos. Difundieron tu evangelio y así se extendió y llegó hasta nosotros. Por eso te pedimos fuerzas, ánimo, que podamos ser ese testimonio para otros. Que tú con tu Espíritu Santo, con tu misericordia, Señor, nos puedas atraer también a tus hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a despedir con este himno. Firmes y adelante, nos pondremos de pie.